Buenos días a todos, gracias. No hay mucho más que aportar. Primero, antes que nada, a mí me tocó trabajar, como dijo Fito, con Marcos Petasni, con Lucas Durán, no sé si está Lucas acá, ¿no? ¿Está o no está? Y con Natanael Flores Fernández, que tuvimos una cantidad de reuniones. Bueno, como todos saben, es bastante difícil poder aunar siempre los tiempos de cada uno, y fuimos discutiendo desde la parte táctica u operativa cuál iba a ser la mejor forma para clasificar y hacer que los pacientes que ingresen o en un incidente de víctimas múltiples o cuando ya nos vemos superados, para poder clasificarlos adecuadamente. Y como bien dijo Fito, casi al final, cuando sucede un evento de esta índole, que es clasificado como un desastre, la prioridad no es el más crítico, sino, más allá de lo crítico, la posibilidad de sobrevida de los pacientes. Y es algo que hay que tener en cuenta. Todos saben, hay múltiples métodos de triage en el mundo, conocidos, pero hay un concepto medio troncal a todos ellos, que es cómo evaluamos a las víctimas, y eso fue resuelto hace más de 40 años por un grupo de personas que terminó configurando lo que todos conocemos como el ATLS y la forma de pensar el paciente víctima de trauma. En general, en las catástrofes y en los desastres, la mayoría de los pacientes tienen algún tipo de trauma, cualquiera sea, ¿no? Y lo clasificamos siguiendo el ABCD, tan conocido por todos, lo cual es una herramienta que facilita el poder a todos hablar el mismo idioma. Me refiero a lo específico en la evaluación y en la atención inicial de los pacientes. De todo eso y mirando varios tipos de métodos de evaluación, elegimos poner en práctica dentro de nuestro plan, y ahora les voy a contar brevemente cómo están distribuidos ese tipo de pacientes, un método que lo desarrollaron en España, se llama método extrahospitalario de triage avanzado, pero es extrapolable a todas las situaciones intrahospitalarias porque tiene que ver cómo clasificamos a los pacientes al ingreso, qué hacemos en el medio con ellos, que es la atención inicial, y cómo salen de ese lugar al que decidimos llamar puesto médico de avanzada, que es el lugar a donde se haría la atención inicial, que cuando Fito lo mostró, es todo eso rojo grande que se veía cuando eran muchas las víctimas, que fue asignado al área de lo que hoy se conoce como el servicio de medicina de urgencia. Y al ingreso vamos a utilizar este tipo de clasificación. Bueno, este es el modelo propuesto, ¿no?, para realizar ingreso y salida de los pacientes. ¿Qué es lo que hace cuál es la intención? Es detectar pacientes que deben ser atendidos en primer lugar en función de la gravedad y la terapéutica requerida en función de la posibilidad de sobrevida. Los divide después en 4 niveles, uno muy específico y después los otros 3, ahora después los vamos a ver. Y a la salida, o sea, una vez que ingresa el paciente, es clasificado y atendido, estabilizado inicialmente, después lo debería reclasificar para salir y determinar a dónde ese paciente debería ir. Si es un paciente quirúrgico, ¿sí? Hay pacientes que se clasifican inicialmente quirúrgicos y tienen su propio camino. Es muy importante establecer, como bien dijo Fito, las norias de circulación, no solo del personal, sino de los pacientes, para evitar demorar en la atención definitiva de los pacientes, y en función de cómo respondieron a la estabilización inicial, cómo terminan saliendo de este puesto médico de avanzada o lo que sería el ingreso al sistema. Esto es un poco lo esquemático. El paso 1 es la evaluación inicial y la diferenciación entre los pacientes que son inicialmente e indudablemente quirúrgicos o llamados rojo quirúrgicos, ahora los voy a mostrar un poquito más específico. En el paso 2 se hace toda la parte de la estabilización y después de eso quedan los pacientes. Inicialmente se evalúa cuán estables están, quiénes van a requerir inmediato paso a un sector de cuidados críticos, que va a ser la terapia intensiva inicialmente, cuáles son los que van a tener que requerir en un segundo tiempo algo quirúrgico, o pacientes que van a requerir cuidados no críticos inicialmente, pero que sí van a requerir internación y cuidados médicos. Es un poco la idea de cómo vamos a trabajar. Ahora nos toca al grupo táctico y nos va a tocar la parte de elaborar planes de simulación y bueno, vamos a tener que salir a
a simular esto y ver cómo va a responder el hospital, que es la parte, entre comillas, divertida de toda esta situación en la que nos divertimos un poco haciendo la simulación. Para entender entonces cómo vamos a diferenciar, a los rojos se los divide en tres grandes grupos, siguiendo también el criterio de atención clásico del trauma, los rojos con compromiso de vía aérea, con compromisos ventilatorios, con compromiso de la circulación, los amarillos con compromiso solo neurológico o los pacientes que van a precisar asistencia hospitalaria a criterio de lo que suceda inicialmente en esa evaluación. Y los verdes, que uno siempre los pone ahí abajo, que nadie los quiere, que todos protestamos contra los verdes, son justamente los pacientes que más espacio requieren, porque en general, y por suerte, son los pacientes de mayor cantidad, o sea, más cantidad de pacientes en una catástrofe, hay verdes que rojos y amarillos, por suerte, y por eso hay que ser muy criterioso en la selección de a dónde vamos a atenderlos a estos pacientes, porque uno no nos puede dejar librados al azar y requieren asistencia, y muchos de esos incluso van a requerir hasta observación y un espacio adecuado para poder tratarlos adecuadamente. El rojo quirúrgico es ese paciente que entre el paso 1 y 2 directamente se determina necesidad inmediata de resolución quirúrgica. El paciente clásico es el amputado con lesión arterial que está entrando en shock hemorrágico, que hay que tratar esa hemorragia antes que ninguna otra situación porque termina ese paciente falleciendo. Entonces, y en general, los que tienen patologías graves que comprometen de forma inmediata la vida. Esto también va a ser en función de cantidad de pacientes, ¿no? De cómo va a estar clasificado ese desastre. Pero bueno, los traumatismos penetrantes en cabeza, cuello, tronco, ¿sí? O en los miembros que son proximales a rodillas o a codo, que están con hemorragia externa, los que tienen fractura abierta de pelvis, los que tienen la fractura cerrada pero que tienen inestabilidad hemodinámica, son todos pacientes que inmediatamente al ingreso de lo que se llama puesto médico de avanzada uno puede determinar la gravedad del paciente, o el trauma cerrado de tronco con inestabilidad hemodinámica que en general obedece a rotura de grandes vasos. Esto lo podemos, cuando Fito comentó cuáles son los tipos de incidentes, todos estos pacientes los vamos a ver o incluso lo pudimos haber reflejado en lo que sucedió en Bahía, por ejemplo, lo del puerto del año 85 o en la tormenta, ¿sí? Lo de la pandemia tenía que ver con algo más propio sanitario, pero son todos pacientes que o pueden estar dentro de una explosión o un incendio o haber caído metros desde una estructura y tener cualquiera de todas estas lesiones. Creo que es la última, fui lo más corto posible como para que se entienda. Lo que sí, un solo comentario, ¿no? Creo que todo el mundo conoce esto, hasta no son bahienses por suerte, ¿sí? Esta es del año 94, es la explosión de la AMIA, y aquello es del año 2011, es el choque del tren en Once. Esto generó la forma en la que se reordenó el SAME de Capital Federal, que un poco es de los lugares grandes donde se han modificado los sistemas de atención, un poco el ejemplo. La diferencia en esto tiene que ver con algunos detalles. En Buenos Aires en el 2011 en una hora se habían evacuado a 1000 personas, o sea, y fue tomado como ejemplo en muchos lados del mundo de cuál era la metodología utilizada, y la metodología utilizada es este tipo de triage, el META. El META lo desarrollaron los españoles y lo pusieron a prueba en el 2004 cuando explotó las bombas de Atocha. Y se manejó la información, que es algo que Fito mencionó al final y no quería dejar de decir, la información de este tipo de eventos tiene que ser manejada unidireccionalmente y tiene que haber un solo portavoz y tiene que llegar la información a una sola persona, porque la información genera más caos y nos genera incluso más problemática para la atención de los pacientes y de las víctimas de este tipo de desastre. Gracias.